Bueno, llega el momento de hablar, que mucho hablamos de esto, creo que tiene mucho que ver con lo que sucedía en este mes de diciembre, también en enero, ¿verdad? Hablábamos de los incendios forestales, algunos sucedían acá cerquita en la costanera, momentos duros, ¿eh? La ruta Luque-San Bernardino. Sí, señor. Qué importante la labor del Infona, no solamente en términos técnicos, sino en términos de educación, en términos culturales, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, tenemos la oportunidad de tener aquí a la presidenta para hablar de eso, a la ingeniera forestal Cristina Goraleski. Acompáñame, vamos a saber qué se viene para este 2025 en la Infona. Buenos días. ¿Cómo está, ingeniera? Bienvenida. Buenos días, América. Bien, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias al equipo por la invitación y bueno, por estar una vez más acá con ustedes. Es un gusto. Gracias, un privilegio. Fueron días difíciles, hay que decirlo, ¿verdad? Creo que el mes de diciembre y el mes de enero en particular, usted nos va a confirmar si fue así, fueron tiempos difíciles en términos de incendios forestales por lo menos. Sí, bueno, la verdad que venimos con una temporada que se inicia ya en el año 2019 aproximadamente. Ustedes recordarán los incendios, las dos grandes lenguas de fuego que entran de Bolivia en el año 2019, los incendios 2020, 2021, 2022. Bueno, son casi 5 años de seguido que estamos teniendo una temporada muy importante de incendios forestales en nuestro país. El año pasado arrancamos agosto, septiembre, octubre, con incendios muy importantes en la zona de Fuerte Olimpo, luego Choboreca, que afectaron más de 300.000 hectáreas. Y nuevamente diciembre, enero y enero de este año, que se inicia ya los primeros días de enero, con los primeros focos de incendios en la ecovía Luque-San Bernardino y luego distribuidos principalmente. Nos dimos cuenta que en enero en la región oriental de nuestro país varios focos de incendio en la zona del lago Upoá, la ruta Luque-San Bernardino y algunos dispersos también en la zona del Chaco. Fueron momentos difíciles, me imagino yo, porque viene un momento de desesperación donde también afecta mucho a la salud, ¿correcto? ¿Verdad? Claro, totalmente. Mira, cuando nosotros hablamos de incendios, estamos hablando de un tema muy complejo. Por un lado, tenemos una urgencia en ese momento, que es la de apagar el fuego. Entonces hay toda una logística hoy en día que está siendo liderada y realmente estamos haciendo un trabajo súper coordinado con el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, con el ministro de Defensa y los bomberos voluntarios, que tío, soy súper sincera, a mí me encanta trabajar con ellos porque es un trabajo súper coordinado con los ministros, con los bomberos. Y bueno, son ellos los que están liderando un poco lo que es la logística de combatir los incendios, de atender esa urgencia, de apagar los incendios en ese momento, porque cuando tenemos fuego en el terreno, la urgencia en ese momento es apagar el incendio, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, la complejidad del tema va a encontrar los responsables del hecho. Algo que conversábamos muchísimo y que también el presidente en varias reuniones cuando nos reuníamos sobre este tema nos pedía es sanciones ejemplares a los culpables del hecho. Te decía yo, venimos con esto desde el año 2019. Paraguay tuvo ya incendios en el año 2007, tuvimos grandes incendios en la zona de San Pedro, donde se afectaron también más de 1 millón de hectáreas. Entonces ya no estamos hablando de una cuestión de conciencia o de falta de educación. Acá tenemos casos en donde esto es una inconsciencia, esto es un acto criminal. No es lo mismo, ¿eh? Exacto, no es lo mismo una falta de educación. Nosotros vemos casos, como en el caso de Choboreca, en donde realmente esto se hace de manera a decir, voy a aprender esto porque quiero eliminar acá la cobertura vegetal que tengo y me importa un bledo el resto, ¿verdad? Y en el caso de Choboreca, fue en una estancia en donde se inicia el fuego e imagínate que ese fuego afectó a más de 20 estancias.
y no es que afectó solamente cobertura forestal, afectó pasturas, afectó el casco de la estancia, afectó también los... El casco de la estancia para aprender, ingeniera. Es, digamos, la casa, La casa el ambiente, el lugar donde se hace la vacunación, digamos, la parte de infraestructura de las Lo más urbano de una estancia. Claro, sí, el lugar donde se hace la vacunación, los potreros. Todo eso quemó en términos cristianos. Exacto, o sea, estamos hablando de un daño, por supuesto, un daño ambiental en cuanto a fauna y flora, pero también estamos hablando de un daño económico, ¿verdad? Importante. Entonces, algo que nos pedía también el presidente es que seamos implacables en buscar y agotemos todos los recursos, y ahí entramos también un poco nosotros como Infona, en agotar todos los recursos humanos y tecnológicos que tengamos, en poder determinar el responsable nominal del hecho que provoca el incendio, y llegar con una sanción ejemplar. Es así que ¿Con lo quién se hicimos. trabaja en coordinación? Solamente para poner en contexto, desde la Infona, usted nombraba hace rato para apagar los incendios, le nombraba al Ministerio de Defensa, a la Secretaría. En el tema, vamos a decir, fiscal, el tema jurídico, para esa sanción ejemplar a los responsables, ¿ahí con quién se trabaja? Bueno, en nuestro caso, nosotros tenemos toda la tecnología para revisar las imágenes satelitales a través de lo que es el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal, que justamente fue uno de los logros del año pasado, en donde nosotros creamos lo que es el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal, a través del cual básicamente es un conjunto de tecnologías, recursos humanos, que trabaja mucho con lo que es el monitoreo forestal. Accedemos a imágenes de diferentes resoluciones y en donde nosotros pudimos detectar incluso dónde se inicia el fuego. ¿Verdad? Nosotros, una vez que se inició el fuego, pudimos hacer como un camino hacia atrás, digamos, y pudimos encontrar el área exacta, la ubicación exacta de dónde se inicia el fuego. Incluso pudimos ver qué se estuvo haciendo antes en esa propiedad. O sea, se ve que la propiedad se estaba haciendo una limpieza, se estaba formando unas escolleras. Las escolleras son, digamos, son conocidas por juntar, digamos, los restos vegetales y formar como unas líneas, y después se ven que sale humo de esas escolleras, ¿verdad? Lo que nos hace presumir a nosotros o estar casi seguros de que este incendio se inicia por la quema de escolleras. Y luego los siguientes días se ve que el fuego avanza por la velocidad del viento y comienza a afectar las demás estancias. O sea, nosotros pudimos estudiar, gracias a todo este sistema de monitoreo, todo el comportamiento del fuego, y esto para nosotros fue prueba suficiente para imponerle la multa máxima que nosotros como institución le podemos imponer a los dueños de la propiedad, que es la de 10.000 jornales. Todas estas pruebas, todo este estudio que nosotros hicimos, con todo esto, nosotros presentamos la denuncia a la Fiscalía de Fuerte Olimpo. De hecho, estuvimos en conversación con el fiscal Nelson, que es el fiscal que está a cargo de esta investigación. Hace unas semanas estuvimos también con el fiscal general reunidos sobre este tema, conversando, mostrándole un poco la tecnología también, porque hablábamos con él. Yo le decía, ustedes tienen el equipo jurídico y nosotros tenemos el equipo técnico, y hablábamos justamente de poder trabajar en conjunto, porque la situación de los incendios forestales es algo que nos atañe a todas las instituciones, a todos los poderes del Estado, y la idea es poder trabajar en conjunto, ¿verdad? Entonces, era como que yo colaboro con esto técnico que tengo y ustedes colaboran con la parte jurídica, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando en coordinación con ellos. De hecho, también todo el proceso sumarial que nosotros hicimos, que ya está finalizado, que ya lo multamos con 10.000 jornales, incluso presentaron un recurso de reconsideración que nosotros lo rechazamos y quedamos firmes con la multa de 10.000 jornales. Enviamos toda la copia de ese proceso sumarial también al fiscal para que él tenga eso dentro de la carpeta fiscal, que tengo entendido ahora en marzo, abril vence el plazo para que él pueda presentar una acusación contra los propietarios de este caso que bueno, lo quiero llamar como un caso icónico, porque es uno de los primeros casos en donde nosotros pudimos exactamente hacer ese estudio
del comportamiento del fuego y todo ese proceso desde donde se inicia el fuego y todo el área que fue afectada, ¿verdad? Choboreca. El caso de Choboreca. El caso de así Choboreca mismo. que probablemente de los casos conocidos es el más grande. Probablemente, sí, porque fueron 300.000 300.000 hectáreas y empezó en un solo lugar. Realmente las condiciones, en ese mismo momento también pudimos acceder a imágenes bien nítidas, no había mucha nubosidad, porque también ocurre, en comparación a lo que ocurrió ahora en enero, que nos dimos cuenta, es que tuvimos varios focos de inicio en la región oriental. ¿Qué pasa muchas veces? En el Chaco nosotros nos damos cuenta que muchas veces son pocos focos de incendio, pero que afectan grandes áreas. Por ejemplo, tenemos 5 focos de incendio, pero esos 5 focos de incendio están afectando cada uno por lo menos 100 hectáreas. Pero sin embargo, en la región oriental tenemos 100 focos de incendios, pero no están afectando más de 10 hectáreas cada foco. Entonces, eso es un poco lo más complejo que nos ocurre en la región oriental, de poder detectar dónde se inicia el fuego, porque muchas veces los focos son pequeños, no son tan grandes como lo son en la región oriental, o abarcan un área muy pequeña, ¿verdad? Por el dinamismo mismo, ¿verdad? En la región oriental normalmente los incendios se dan por cazadores furtivos, se utiliza el fuego para cazar cierto tipo de animales en áreas silvestres, para el cultivo de marihuana, se utiliza también para la quema de pastizales. En esos casos sí también muchas veces es más fácil detectar o llegar donde se inicia el fuego, pero los motivos por el cual se inician los fuegos a veces hace que eso pueda ser más o menos complejo, poder llegar un poco a determinar dónde se inicia o no el fuego. Las causas. Diego Martínez. Salim, buen día, directora. Quiero agarrarme una parte de la respuesta a la pregunta de Salim. Algo de abril, como me citaba en el plano judicial, de no prosperar esa, creo, apelación. ¿Qué viene luego, directora, presidenta? Bueno, creo que el fiscal tiene incluso, puede solicitar 6 meses más, si no estoy equivocada. Ellos tienen 6 meses para presentar la acusación. Incluso puede solicitar 6 meses más para juntar más pruebas para presentar esa acusación contra los dueños de esta propiedad, ¿verdad? Sí. Nosotros creemos o esperamos, de hecho eso es lo que estuvimos conversando con el fiscal general, nosotros le entregamos a ellos todas las pruebas con las que nosotros contamos y nos pusimos también a disposición de poder proveerle toda la información técnica que nosotros podamos proveerle, incluso todo el sumario completo que nosotros llevamos adelante dentro de la institución, ¿verdad? Una pregunta sobre el punto, presidenta. ¿Qué expectativa tiene el Infona, claro, la institución a su cargo, presidenta, sobre este caso Choboreca, que fue realmente casi como un caso en el que nos llamó por semanas la atención, en el sentido de que no quede impune, más allá de una multa, en cuanto a penas desde la justicia? ¿Qué se espera, presidenta? Bueno, la Fiscalía tiene varias opciones. La Fiscalía puede incluso imponer una multa pecuniaria también, una multa monetaria. Puede imponer una pena privativa de libertad, que de hecho sería algo histórico para delitos contra el medio ambiente, porque tenemos muy pocas penas privativas de libertad impuestas. Puede pedir, digamos. Ahora, eso ya lo va a definir el Poder Judicial, ¿verdad? Pero la Fiscalía podría llegar incluso a pedir penas privativas de libertad. La ley lo permite, que ellos puedan llegar a pedir una pena privativa de libertad para estos casos, y por sobre todo lo que es la recomposición del daño también. De hecho, también los propietarios que fueron afectados por estos incendios pueden presentar demandas contra estos dueños de la propiedad, ¿verdad? Contra los dueños de la propiedad donde se inicia el fuego. Claudia Melgarejo. Bueno, más que nada, te quería hacer una consulta sobre esto que se daba a conocer el día de ayer, ¿verdad? Los créditos de carbono. ¿Cómo va a funcionar eso? ¿Infona va a estar apoyando toda esta implementación también, directora? Bueno, sí, esta es una iniciativa del gobierno, forma justamente parte
de un paquete de incentivos para el sector. Y esto viene a ser uno de los incentivos que hace mucho justamente se hablaba, que era de darle un valor económico, un proceso, uno de los, digamos, una de las actividades que viene a darle un valor económico muy importante a un recurso que tenemos, que son los bosques o los diferentes recursos naturales, ¿verdad? Este decreto viene a reglamentar lo que es la ley de carbono. Si bien esta ley y este decreto lo va a implementar el Ministerio del Ambiente, el MADES, así es. Este proceso es muy interesante porque la captura de carbono se puede dar a través de diferentes actividades, no solamente a través de la conservación de bosques y recursos naturales, es decir, otro tipo de ecosistemas como por ejemplo humedales, pastizales naturales. Se puede dar, por ejemplo, a través de plantaciones forestales, se puede dar, por ejemplo, a través de actividades que reduzcan la emisión, como por ejemplo la migración a un sistema de transporte mucho más sostenible, por ejemplo la migración de un sistema de transporte eléctrico, o sea, de quema de combustibles fósiles a un sistema eléctrico. O sea, estamos hablando de un abanico de proyectos que reduzcan las emisiones o que capten el dióxido de carbono, en realidad, porque nosotros hablamos de carbono, de la atmósfera, ¿verdad? Claro, que los famosos purifica finalmente, es como para purificar el ambiente. Exacto, los famosos aire, ¿no? certificados de carbono. Entonces yo creo que es un paso importantísimo. Paraguay está liderando, es uno de los países en la región que está liderando este proceso, ¿verdad? Yo creo que es un paso muy importante y forma parte justamente de un paquete para promocionar el sector y posicionar a Paraguay como un país sostenible, no solamente en la región, sino que también en el mundo. Esto es realmente increíble. Vamos a intentar, si le parece, ingeniera, de la mejor manera hacerle llegar a la teleaudiencia de qué se trata, ¿verdad? Hay empresas de otros países que por su actividad industrial emiten, correcto. Entonces es como que de alguna manera compensan eso comprando. ¿Nos puede intentar graficar de la manera más simple posible? Exacto. Bueno, todo esto básicamente se inicia, si vamos bien atrás, en el año 92 con el protocolo de Kioto, en la Convención de Cambio Climático, cuando se comienza a hablar de lo que es las responsabilidades de los países en el proceso del cambio climático, ¿verdad? Bueno, de hecho, se ve que las emisiones de los gases de efecto invernadero comienzan a aumentarse con la revolución industrial, con la emisión de los, con la quema de combustibles fósiles. Aumentan los gases del efecto invernadero. ¿Qué son los gases del efecto invernadero? Los gases del efecto invernadero son aquellos gases que emiten diferentes tipos de productos, desde los aires acondicionados, la quema de combustibles fósiles, van desde los gases, digamos, que ocurren por efectos antropogénicos hasta los gases que ocurren por efectos naturales mismos, como por ejemplo explosiones volcánicas, la respiración humana mismo de las plantas, etcétera, ¿verdad? Los rumiantes, supuestamente. Exacto. Existen diferentes tipos de gases, ¿verdad? El dióxido de carbono, el metano, etcétera. El efecto invernadero es un efecto natural que existe, que lo que hace es que mantiene a la Tierra caliente, ¿verdad? Este efecto invernadero es necesario, porque si no estaríamos nosotros en un proceso de congelamiento, ¿verdad? Entonces lo que hacen estos gases en una medida correcta, lo que hacen es mantener a la Tierra caliente, ¿verdad? En una temperatura normal. Lo que ocurre a partir de la revolución industrial, que se inicia justamente con la quema de combustibles fósiles, es que ocurre una mayor emisión de estos gases. Entonces tenemos una mayor retención de gases del efecto invernadero en la atmósfera, y eso hace que la temperatura del planeta comience a aumentar, porque aumenta la cantidad de gases que se retienen en la atmósfera, ¿no?
Entonces eso hace que el planeta vaya aumentando su temperatura con el paso del tiempo. Va aumentando en pequeños rangos que para nosotros casi parece imperceptible, pero a lo largo del tiempo sí puede llegar a generar ciertas catástrofes naturales o, según estudios científicos que se hacen, podrían llegar a generar ciertas catástrofes o cambios muy importantes dentro de lo que es la naturaleza, el clima en general, ¿verdad? El famoso cambio climático que se habla todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, el cambio climático es un proceso natural que ocurre, pero se viene acelerando desde la revolución industrial, ¿verdad? Entonces, lo que se comienza a hablar en el año 92 en el protocolo de Kioto, bueno, y después se cierra con una especie de acuerdo en París en el año 2015, si no estoy equivocada, es que se comienza a hablar de que hay países, de que hay responsabilidades diferenciadas, pero compartidas, ¿verdad? Perdón, responsabilidades compartidas pero diferenciadas. Es decir, hay países que son los países más desarrollados muchas veces, que son los más industrializados, que son los que más emiten gases del efecto invernadero, pero estamos los países que estamos menos desarrollados, que no emitimos, que tenemos casi bajas emisiones, pero que vivimos los mismos efectos del cambio climático, como Paraguay. Ustedes pueden ver que Paraguay, por ejemplo, emite el 0,1% de todas las emisiones globales, en comparación como países de Asia que emiten, por ejemplo, el 30% de las emisiones globales. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, las responsabilidades diferenciadas que existen, en donde nosotros sentimos los mismos efectos del cambio climático o incluso peor, pero nuestras responsabilidades son totalmente diferenciadas. Y ahí se genera un crédito. Claro, entonces lo que se busca justamente con estos créditos de carbono, los certificados de carbono o el mercado de carbono que se viene hablando últimamente, ¿verdad?, es buscar que justamente estas industrias, a nivel nacional, en Paraguay no, porque nosotros, como te mencionaba, nuestras emisiones son bajísimas, pero sí a nivel internacional, estas industrias, estas empresas, consorcios que generan estos excedentes, por decirlo así de alguna manera, de carbono, puedan comprar estos créditos que empresas en países como el nuestro empiezan a generar a través de plantaciones forestales, a través de conservación de bosques, a través de ecosistemas naturales, ¿verdad? Entonces, se da como una especie de transacción en donde aquel que necesita compra del que le sobra, por decirlo de alguna manera. Mira que no soy ninguna experta en el área, pero un poco de manera sencilla trato de explicarlo, ¿verdad? Yo lo veo como un paso demasiado importante, es una manera también de darle un valor al recurso bosque, que siempre lo vengo diciendo, ¿verdad? Nosotros, en mi materia, que soy ingeniera forestal, tenemos un recurso fantástico, más del 40% de nuestro territorio nacional es bosque nativo, en su mayoría está en manos privadas, y nosotros tenemos que darle un valor económico a la conservación. Eso lo hicieron los países que son líderes mundiales en conservación, le dieron un valor económico a la conservación, y creo que esta reglamentación, esta ley, es un paso muy importante y es una forma más de poder darle ese valor económico a la conservación. Así que creo que es un paso muy importante como país que lo estamos dando. Presidenta, un privilegio tenerla aquí. Le deseamos lo mejor para este 2025. No, muchísimas gracias. Un gusto nuevamente estar acá en el programa, con todos ustedes. Así que, bueno, espero volver a estar pronto. Seguro que sí, gracias. Estuvo con nosotros la presidenta del Infona, la señora Cristina Gonale.